Hola, aquí estamos. Hoy es 6 de diciembre. Hoy lo que celebramos, como todo el mundo sabemos, es el Día de la Constitución Española. Esta Constitución que tenemos desde el año 1978. En esa época yo tenía 3 años, no voy a decir que me acuerdo, lógicamente, porque cuando tienes 3 años no te acuerdas de lo que está pasando. Aunque sí tienes a lo mejor algún retazo, ¿no? de imaginación. Recuerdo pues en principio la ilusión que había en aquellos años, pero claro, tampoco sé exactamente decir si eran con 3 o con 4 años, ¿no? Pero sí que había ilusión con la democracia. La palabra democracia en aquellos años era muy importante y todo tenía que ser democrático y todo tenía que hacerse de forma democrática. Algunos se reían de eso, otros no se reían tanto, pero era lo que se estaba haciendo. Se empezaba una nueva etapa y esa etapa era ilusionante y muy importante. Hoy han pasado 39 años de aquel momento. Llevamos 39 años muy buenos si los comparas históricamente con cualquier otra situación que España haya vivido anteriormente. 39 años en los cuales hemos tenido un desarrollo económico brutal, realmente a como estábamos en 1978, al final de la dictadura. Hemos tenido un desarrollo también territorial del Estado, de las autonomías, muy importante. Hemos acercado la autonomía, con las autonomías, lo que quiero decir es que se ha acercado el Estado a la gente. La gente ya no ve al Estado centralista como alguien malo, sino que ven a su comunidad autónoma y normalmente la ven con una buena imagen. Todo el mundo tiene buena imagen de su comunidad autónoma y de la administración de su comunidad autónoma, aunque no gobierne el partido que a lo mejor a ellos les haya gustado. Y bueno, pues estamos en un punto muy interesante, es decir, hemos tenido una crisis evidentemente económica muy importante, la más importante de los últimos decenios, pero bueno, estamos en un momento en el que podemos todavía empezar a vislumbrar. Seguimos en crisis, algunos dicen que ya hemos salido, yo creo que seguimos en crisis, pero empieza a haber algunos elementos para estar un poco más tranquilos, ¿no? Realmente. Tenemos muchísimos problemas. España ahora mismo tiene muchísimos problemas. Y no quiero hablar del problema catalán. No quiero hablar de ese problema porque hoy no es el día de hablar de ese problema. Hoy es el día de hablar de la Constitución española y de España en su conjunto. Tenemos muchos problemas, como decía, es decir, el paro es un mal endémico. Yo tengo 42 años y recuerdo que cuando tenía 5 años se hablaba del paro, cuando tenía 10 se hablaba del paro, cuando tenía 18 se hablaba del paro y ahora que tengo 42 seguiremos hablando del paro. Ojalá pudiésemos estar en uno de esos países en los cuales hay un 4% de paro y la integración es prácticamente total, pero no lo estamos. Estamos en un momento en el que el empleo que se está creando tiene muy mala calidad, es a tiempo parcial, es muy precario, con muy bajos salarios realmente, porque los salarios son ahora mismo bajísimos. Con una cotización que origina además que haya una cotización a la seguridad social mala, porque si evidentemente no cotizas por mucho hay pocos ingresos. Si nos damos cuenta ahora mismo, nuestra seguridad social es capaz de pagar las pagas, mejor dicho, de las pensiones, pero no es capaz de hacer frente a la extra. En junio y diciembre es necesario o bien sacar dinero de la hucha, que ya casi no queda, o bien pedir un préstamo, o como en este último año, hacer una mezcla de las dos cosas. Es necesario hacer reformas, hay que hacer importantes reformas, pero hay que hacer reformas en el sentido que nos interese a todos, no en el sentido que algunos están pidiendo. Es decir, lo que no podemos hacer es reformar el Estado autonómico, que hasta ahora ha funcionado razonablemente bien para todos, incluso para aquellos que quieren acabar con él, ha funcionado bien porque les ha permitido llegar hasta donde están y van a seguir donde están, pero les ha permitido llegar hasta ahí. Hay que reformarlo, pero no en el sentido que ellos plantean, de romperlo o de hablar de tú a tú. Es decir, una comunidad autónoma no debe hablar de tú a tú con el Estado. Debe hablar de comunidad autónoma a Estado, de región a Estado, pero no de Estado a Estado, porque no es un Estado. Es necesario abordar de una dichosa vez, porque llevamos 42 años de esta forma, 40 años de esta forma, el Senado. Hay que hacer útil al Senado, tiene su utilidad. Tiene que ser una cámara de representación territorial realmente.
Yo siempre he apostado porque el Senado sea una cámara de representación territorial y que el Congreso lo sea menos, una circunscripción única para el Congreso de los Diputados y algo parecido a lo que hay, pero con una circunscripción en vez de provincial de comunidad autónoma, por ejemplo, y eliminar, por ejemplo, a los senadores que designa cada comunidad autónoma, que no le veo el sentido. Es necesario modificar también la Constitución para el tema de la monarquía, pero no para quitarla, sino para pulir y que no haya digamos, lo que hay ahora mismo para la sucesión con la reina. Y poco más, es decir, es necesario, luego lo que es necesario es hacerla cumplir, es necesario hacer cumplir todos y cada uno de los artículos. Claro, hablamos, es que la Constitución española es una herencia del franquismo. Bueno, pues tiene artículos que pueden ser, desde luego, desde el punto de vista de la izquierda, pueden ser muy bien utilizados. Eso es lo que pasa, que no se utilizan, o se dicen que son programáticos, o ya veremos, o no nos centramos en ellos. Podemos centrarnos en esos artículos que dan derecho al trabajo, que dan derecho a una vivienda digna, etcétera, ¿no? Ese tipo de artículos son más sociales, porque España es un estado social también de derecho, podemos trabajar con ellos. Bueno, pues no quiero tampoco enrollarme más, que tampoco se trata de aburriros. ¿Qué es lo mejor del puente de la Constitución? Del Día de la Constitución, pues que tiene un puente, que es el puente de la Constitución, y que además se inicia la Navidad. Es un momento normalmente bonito, ¿no? Con lo cual, pues eso, vamos a aprovecharlo, vamos a disfrutar, vamos a vivir un poquito de paz estos días, después de este otoño tan tormentoso con el dichoso procés catalán, y vamos a ver qué pasa para Navidades y después. Chao, chao.